estaba comentándoles acerca de los distintos tipos de conocimiento profesional docente que identifica Schulman, en los artículos que le escribió alrededor de los años 80 del siglo anterior. Dentro de este conjunto de conocimientos profesionales, Schulman identifica lo que él conoce o plantea como un paradigma perdido, como un área de conocimiento que no había sido suficientemente estudiada hasta esa época, y es lo que llamó conocimiento pedagógico del contenido. Estamos viendo que este tipo de conocimiento, cualquiera de ellos, digamos, cualquiera de esta lista, está a la base de las decisiones y de los recursos y definiciones didácticas que un profesor adopta para organizar la enseñanza. Uno de ellos, según Schulman, es el conocimiento pedagógico del contenido. Y por lo tanto, un aspecto a desarrollar justamente en la formación docente, de acuerdo a esta perspectiva, es la habilidad del profesor para dominar el contenido de la enseñanza con un foco o con un énfasis pedagógico. También podríamos decir didáctico, porque muchas veces por conocimiento pedagógico del contenido se dice conocimiento didáctico del contenido. En primera aproximación, lo que nos dice Schulman de un modo muy general es que este conocimiento pedagógico del contenido es el conocimiento que va más allá del tema de la materia en sí misma y que alcanza o que llega a la dimensión del conocimiento del tema de la materia para la enseñanza. Hay que distinguir entonces, según lo que vimos antes, del conocimiento del tema o del conocimiento de la materia en sí misma, del conocimiento de la materia para la enseñanza. El conocimiento pedagógico del contenido es un tipo de conocimiento en este sentido más profundo, porque no se trata tan solo de dominar la disciplina, o de dominar en este caso el conocimiento científico. Se trata de dominarlo de tal manera que estemos en condiciones de transmitirlo, de enseñarlo. Schulman se apoya en esto en una idea de Aristóteles acerca de los maestros o de los expertos. Para Aristóteles el experto era el artesano, porque el artesano no solo tenía conocimiento teórico de su arte, sino que también tenía habilidades en las cuales que le permitían expresar o demostrar ese conocimiento, y al mismo tiempo podía enseñarlo, podía transmitirlo. En ese sentido, Schulman dice el conocimiento profesional que el profesor desarrolla, asociado a su habilidad para enseñar un contenido, es un conocimiento muy específico, muy propio de la profesión docente, y además que implica un grado de habilidad o una competencia muy compleja y que es distintiva, por supuesto, de la profesión. Pero no solo eso, como estamos hablando de un diagnóstico que él hace ya más de 30 años, se trata de un área de trabajo o un área de desarrollo en ese minuto incipiente o incluso inexistente, y que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un aspecto central del desarrollo de las competencias profesionales de un profesor o de una profesora. De eso es lo que se trata entonces estos cursos de CPC, de cómo desarrollar conocimientos y habilidades que nos permitan estar en condiciones de enseñar, en este caso, las ciencias naturales. No solamente conociendo o dominando las ciencias naturales en cuanto a contenido científico, sino en cómo transformar ese contenido científico para adecuarlo a la enseñanza, a las necesidades de nuestros distintos estudiantes. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre esta primera aproximación? Para cerrar entonces este primer contacto, nos vamos a omitir, vamos a saltar el paso. Profe. Sí, dígame. María Teresa. No, Diana.
Diana, No perdón. sé si lo explicó, no lo escuché, Sí. o yo solo tendré la duda. ¿Qué significaba el per se? Ah, de acuerdo. Yo lo leí como en sí misma. La, Ah, ya, eso significa. claro, la materia per se es la materia en sí misma. Cuando estamos hablando de Ah, la ya, materia, estamos gracias. hablando del contenido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos, nosotros como profesores podemos o debemos tener un cierto conocimiento de, por poner un ejemplo, la estructura de las plantas, eh, las funciones de las distintas partes de una planta, de algunos de los procesos físico-químicos que ocurren en las plantas o de sus distintos mecanismos de reproducción, etc. Podemos tener ese conocimiento. Eso diríamos es conocimiento científico per se, conocimiento científico en sí mismo. Y podemos tener o debemos tener ese conocimiento hasta un cierto nivel. Pero el conocimiento pedagógico del contenido, de ese contenido, es nuestro conocimiento como profesores que nos habilita para enseñarlo. ¿Cómo podemos enseñar acerca de las estructuras y de las funciones que desarrollan las distintas partes de una planta? ¿Qué tipo de material podemos utilizar? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Cuáles son las preguntas que podemos realizar? ¿Cuáles son las principales dudas o inquietudes que tienen los estudiantes frente a ese conocimiento? Ese tipo de dominio es el propio del conocimiento pedagógico del contenido. Por eso es un conocimiento de la materia para la enseñanza y no un conocimiento de la materia per se, es decir, para sí misma o en sí misma. Eh, Entonces, como les decía, para cerrar este primer contacto, vamos a omitir hoy día el desarrollo más específico o caracterización más específica de 3 modelos de CPC que de alguna manera se derivan de esta primera caracterización que hace Schulman. Lo vamos a retomar esto en la clase de mañana. Y entonces, para finalizar, les quiero dejar con un par de preguntas y una lectura recomendada que espero también puedan realizar para mañana, dado que es una lectura breve y que está de alguna manera muy vinculada con lo que estamos revisando. Palabras al cierre, entonces. Eh, si alguien quisiera compartir una primera idea o alguna primera intuición acerca de lo que revisamos hoy día, sobre lo que creen haber aprendido hoy, y también sobre sus expectativas, sobre lo que creen que aprenderán. Creo yo Adelante. que, que no sé, que aprenderemos como de diversas maneras Ujú. de poder abordar un mismo tema. De acuerdo. Ujú. ¿Eso puede ser o no? Sí, muy bien, bien. Efectivamente, bueno, una, una discusión que está abierta hasta cierto punto es cuando desarrollamos nuestro CPC como profesores, nuestro conocimiento pedagógico del contenido, podemos adoptar una perspectiva general y podemos decir, bueno, desarrollamos un CPC asociado a la enseñanza de las ciencias naturales en general, o podemos decir, vamos a desarrollar nuestro CPC para enseñar contenidos específicos. Por ejemplo, el caso que yo les ponía acerca de la estructura y función de las partes de una planta. Hay un CPC, un conocimiento pedagógico de ese contenido en particular, sobre cómo enseñar eso. Y por supuesto no hay una única manera de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. La forma en que enseñemos ese contenido específico va a depender de las decisiones que nosotros adoptemos frente a una clase determinada, frente a un grupo de estudiantes en un contexto determinado. Y esas decisiones van a estar basadas en una serie de conocimientos profesionales, uno de los cuales es nuestro conocimiento pedagógico de ese contenido. Por ejemplo, el tipo de diagrama que podemos utilizar, el tipo de estrategia que podemos utilizar, la forma en que podemos evaluar, etc. Ese tipo de conocimiento tan específico es lo que cabe dentro del CPC, como bien dice Diana. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que cree haber aprendido hoy o qué es lo que espera que, o
tiene como expectativa para aprender a lo largo del curso? Igual creo que vamos a aprender como diferentes formas de enseñar un contenido en particular o tal vez como general, que nos van a enseñar como eso, o las diferentes formas, que no hay solo una Ajá, y esas cosas. bien, de acuerdo. Bueno, a lo mejor una limitación que tenemos es justamente que no vamos a poder abordar cada uno de los contenidos específicos e ir revisando de qué manera podríamos abordar cada uno de los contenidos específicos de ciencias naturales. Pero sí podemos ir dilucidando algunas estrategias más, digamos, complementarias que podamos aplicar en distintos contextos y frente a distintos contenidos, tanto estrategias de enseñanza como eh, estrategias o instrumentos de evaluación o conocimientos que los estudiantes tienen frente a cada uno de estos ámbitos o dimensiones de las ciencias naturales, que podemos utilizar como antecedentes para la toma de decisiones en la manera en que organizamos nuestra enseñanza. Bueno, quiero pedirles entonces para cerrar que, por una parte, quienes no hayan todavía hecho el ejercicio de mirar la clase o el extracto de los 10 minutos de clase que estaba en la sesión anterior, hagan ese ejercicio. Eh, Vamos a volver a retomar la revisión de las respuestas en torno a la pregunta: ¿qué decisiones toma la profesora? ¿Y por qué creo que toma esas decisiones? Vamos a aprovechar ese ejercicio para, de nuevo, hacer una aplicación de la estructura argumentativa, en la línea de ir desarrollando habilidades argumentativas en nosotros. Por otra parte, también yo les había indicado en la sesión anterior, para la semana preliminar, una lectura muy importante, fundacional, del mismo texto de Schulman, que da origen al CPC, y que les pido que lo revisen. Si es que no lo han podido leer, aprovechen las horas o los tiempos de la clase para hacer esa lectura. Y ahora mismo quiero pedirles que se anticipen también para mañana, especialmente quienes ya leyeron el texto de Schulman, que lean este breve texto de Garrett y Trinidad Velasco. Profe, Sí, dígame. ese texto lo dieron la semana pasada para leer en matemáticas. Ya, En perfecto. CPC de matemáticas. Perfecto. Mejor aún, porque significa que ya se han Si lo aproximado a revisamos él. parece el lunes. Ya, perfecto. No hay problema entonces. Por eso, de alguna manera, yo les había sugerido antes el texto de Schulman, que es más completo y me parece más valioso históricamente. Este texto de Garrett es una editorial muy breve, de pocas páginas, donde hace una referencia justamente a algunas de las ideas de Schulman y las desarrolla o las aplica con un poco más de detalle en el ámbito de la química, porque este es un autor que justamente trabaja en la enseñanza de la química. Pero quienes no hayan podido, que no logren todavía leer el texto de Schulman para mañana, este texto también ya les sirve como una primera aproximación al conocimiento pedagógico del contenido, especialmente porque se trata de un texto breve que les va a servir como antecedente para la clase de mañana. El texto, además, el que dio, ¿Sí? de antes, el de Schulman, ¿Sí? si uno lo lee ese y después lee el de Garrett, se entiende mejor el de Garrett, porque el de Schulman como que lo explica más, es más Efectivamente. completo. El de Garrett es como un resumen. Sí, Un efectivamente. ensayo, yo dije como un ensayo del otro, dije lo mismo. Sí, de acuerdo. Efectivamente, como yo les decía, el texto de Schulman es un texto muy valioso porque históricamente significa de alguna manera el punto de partida a este campo de investigación y este campo de desarrollo que es el CPC. Y allí, bueno, él hace una revisión histórica y de esa revisión histórica acerca de cuáles son los conocimientos profesionales que se valoran en la docencia, plantea esta idea de que hay un espacio perdido que no se ha trabajado suficientemente y que es lo que llama CPC. Entonces, justamente es ese antecedente el que luego, años después, piensen que el texto de Garrett está escrito en 2004, es una introducción a un artículo, a una revista. Es decir, del 87 al 2004 estamos hablando de más de 15 años que han transcurrido en los cuales se desarrolla todo este campo de trabajo que inauguró Schulman. Así que Garrett hace una somera revisión solamente.
Así que es súper pertinente esta idea de que los dos textos se complementan mejor si uno parte con la lectura de Schulman, ¿ya? Eso es lo que podría decirles entonces por ahora y sugerirles. Como les digo, mañana retomamos la revisión de 3 modelos que se utilizan en la literatura, en la didáctica de la ciencia para describir o caracterizar el CPC. Específicamente vamos a hablar del modelo que proponen estos autores, Magnusson, Kratzik y Borko, que van a ser nuestra referencia para el resto del curso, ¿ya? Aquí el texto es opcional, es complementario porque este artículo no está traducido, es del año 99 y justamente lo que estos autores lo que hacen es revisar lo que ha pasado con esta idea de Schulman inicial y cómo se puede precisar o se puede modelar de mejor forma lo que llamamos conocimiento pedagógico del contenido y específicamente pensando en sus implicaciones para la enseñanza de las ciencias. ¿Alguna pregunta o comentario antes de que nos despidamos? No, profe. ¿Ya? Bueno, No. les pido entonces que no dejen pasar el tiempo acumulando lecturas o trabajos. Aprovechemos este momento inicial para que las clases se vayan haciendo más nutridas. Como les digo, es mi expectativa que podamos interactuar más eh, eh, a partir justamente de compartir nuestras impresiones, nuestras ideas respecto de lo que está pasando con el CPC de cada uno. ¿Ok? Que tengan una muy buena tarde y nos vemos mañana entonces a través del Chao, aula profe. virtual. Chao, que estés muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que esté bien. Gracias Chao, igualmente. profe. Chao, chao.